Listo. Bien, buenos días con todos. A ver, nosotros ya la primera semana que iniciamos este segundo periodo, habíamos hablado sobre la oración compuesta, ¿de acuerdo? Lo mencionamos justamente en un archivo de PowerPoint. Lo que hoy día vamos a hacer ya es trabajar más específicamente lo que es la oración compuesta, pero de tipo subordinada. En este caso, la subordinada, te voy mencionando, se divide en tres: subordinada sustantiva, subordinada adjetiva y subordinada adverbial. Vamos a ver cada uno de estos casos, ¿de acuerdo? A través del PPT que he elaborado el día de hoy. Voy a proyectarlo para que lo puedan visualizar conmigo y de paso voy haciendo las preguntas respectivas. ¿Está bien? Aquí está. Listo. Chicos, ¿lo pueden ver? Sí, Miss. ¿Sí? Ya, muy bien. A ver, tenemos aquí la oración subordinada. Como ya les comenté a ustedes, es justamente hablar sobre oración compuesta. Yo te pregunto, a ver si es que recuerdas, ¿por qué se caracteriza una oración compuesta? ¿Cuál es la diferencia, en este caso, con una oración simple? A ver, ¿quién me dice? Oración compuesta. Como siempre, chicos, Chicos, no se peleen por participar. que está formada por dos verbos. Está formada por dos verbos. Y bueno, a decir verdad, la oración simple también puede estar formada por dos verbos. Lo que sucede aquí es que en el caso de la oración compuesta, se va a evidenciar la unión de dos oraciones en una sola. No sé si me entiendan. Y en cada una de estas oraciones se va a evidenciar también la presencia de uno o más verbos. Estos verbos, justamente que se hallan en las oraciones compuestas, pueden ser expresados en forma simple, es decir, un solo verbo, en forma verbal compuesta, cuando hay dos verbos, uno de ellos es verbo auxiliar y el otro es el verbo principal. Yo te digo, por ejemplo, a ver, José llega tarde al colegio. ¿Está bien? José llega tarde al colegio. Obviamente hay un verbo en esa oración. ¿Cuál es? Llega. Llega. Muy bien. La oración es simple. Hay un verbo. ¿De acuerdo? Es decir, esa oración es simple y el verbo también que se expresa está en forma simple porque es uno solo. Pero ¿qué pasa si yo digo José ha llegado tarde al colegio? ¿Qué es lo que ha cambiado ahora? Llegado. Ya no es llegada, sino es llegado. Muy bien, pero aparte de eso, no sé si logras evidenciar también que hay otro verbo más, que es a. Ya. Claro, el a justamente es un conjugado del verbo haber, ¿cierto? El haber viene a ser verbo auxiliar. Miss, entonces ¿es oración compuesta? No, no es oración compuesta. Simplemente de que el verbo está expresado en una forma verbal compuesta, porque son dos, uno auxiliar y el otro uno auxiliar y el otro principal. Pero el sujeto es uno, en este caso es José, nada más. A ver, si yo ahora cambiara y dijera, José ha llegado tarde al colegio, pero Joaquín llegó temprano. Mira, José ha llegado tarde al colegio, pero Joaquín llegó temprano. ¿Qué pasó? ¿Sigue siendo un sujeto?
No, ya, entonces, ¿quién es el otro sujeto ahora? Hola. ¿Quién es el otro sujeto? Joaquín, ¿no? Joaquín, sí, chicos, pero hablen bien. Digan, Joaquín, Miss, con seguridad. Exacto. Mi primer sujeto es José y ahora mi segundo sujeto es Joaquín. Y curiosamente, cada sujeto expresa una debida acción. Yo digo, José ha llegado tarde al colegio, pero es un enlace. Joaquín llegó temprano, muy bien. Ese sujeto, Joaquín, el nuevo sujeto, segundo, llegó. Tiene un verbo que lo acompaña. ¿Está bien? Ah, ya. Entonces tú mismo te das cuenta, es una oración larga, pero si analizamos, vamos a darnos cuenta también de que hay dos proposiciones ahí. Mi primera proposición u oración sería, José ha llegado tarde al colegio. Primera oración. Segunda oración sería, Joaquín llegó temprano. ¿Cómo se unen esas dos oraciones para formar una sola? Mediante el enlace pero. Y ese enlace justamente te indica que la oración es compuesta, pero no subordinada, sino una oración compuesta coordinada. ¿Está bien? Porque cuando nosotros trabajamos las oraciones compuestas, yo te mencioné, eran coordinadas, subordinadas y yuxtapuestas. Hoy vamos a trabajar las subordinadas. ¿Sí? Ahora, recordando aquí justamente, mira, la estructura de la oración compuesta tiene más de un verbo en forma personal y tantos predicados como verbos. Quiere decir que al haber más de un sujeto, obviamente hay más predicados. ¿Está bien? Como la oración larga que te acabo de mencionar. Se divide en tres, las yuxtapuestas, las coordinadas y las subordinadas, que es lo que vamos a ver hoy día. Las yuxtapuestas se caracterizan únicamente porque hay presencia de signos de puntuación. Los signos de puntuación que se pueden utilizar en una yuxtapuesta pueden ser puntos y comas, dos puntos o también las comas. ¿Está bien? No hay enlaces, ¿ah? Como por ejemplo hace rato dije pero. No. En lugar del pero simplemente se coloca un punto y coma, una coma o dos puntos. Cuando tú veas eso, ya. Oración yuxtapuesta. Oraciones coordinadas, como la que te mencioné, de Joaquín y José, ¿no? Donde te dije que hay un pero, perfecto. Oración coordinada, ¿de qué tipo específicamente? Las adversativas, porque en esa adversativa justamente se encuentra el enlace pero. Pero aparte de las adversativas, también están las copulativas, donde están el i, la e, la ni, disyuntivas o u, distributivas, explicativas, son 5. Pero básicamente se trabajan estas tres primeras, copulativas, disyuntivas y adversativas. Ahora, las subordinadas, ya te mencioné, son tres tipos, sustantivas, adjetivas y adverbiales. Vamos a ver entonces por qué se caracteriza cada una de ellas. Y si tienes preguntas, espera que finalice la explicación para poder preguntar. Porque este tema, como es sintaxis, a veces confunde un poco los términos, pero es importante que sepas analizar bien la teoría que te estoy dando para que luego pases a la parte práctica y lo hagas bien. Porque recuerda que al ser sintaxis tú vas a analizar las oraciones. Analizas cada palabra y le otorgas una determinada función. Y si te equivocas en alguna de ellas, toda la oración ya está mal. Es como si estuvieras operando matemáticamente. ¿Está bien? Mira, aquí dice el concepto. Oración subordinada son aquellas en las que una proposición está dentro de la otra, realizando alguna función sintáctica. En este caso, las palabras claves que me permiten identificar que se trata de una subordinada es justamente la palabra que. Mira, que, aquí dice, creo que no tenemos posibilidades. Muy bien. Tengo aquí, a partir de este que, señalo ya que es una proposición subordinada sustantiva. Cuando yo digo sustantiva, es porque esa expresión hace referencia al nombre de una persona en específico. ¿Está bien? Nombre o en este caso pronombre personal. ¿De acuerdo? Cuando decimos que no tenemos posibilidades, se supone esa expresión a quién o quiénes hace referencia.
Tenemos nosotros. Nosotros. Muy bien. Sujeto, nosotros. Bien, entonces, subordinada sustantiva. Sustantiva porque hace referencia al nombre o sujeto. En este caso, nosotros. ¿Está bien? Ahora dice aquí, aún no he terminado el trabajo que tengo que hacer. Ajá, aún no he terminado el trabajo que tengo que hacer. Muy bien. Obviamente, aquí mi sujeto es el trabajo, ¿cierto? Y la expresión que justamente está al lado de la palabra trabajo, que dice que tengo que hacer, ¿qué cosa viene a ser? Corresponde a una característica o cualidad de trabajo, ¿sí? Por eso, como aquí sí se evidencia la presencia de un sujeto, ¿de acuerdo? Un sustantivo común, como desees llamarle, pero es sujeto, el sujeto está presente, entonces la expresión que continúa, en este caso, se señala como una subordinada adjetiva. ¿Me dejo entender? Aquí arriba, repito, no está el sujeto presente, no está. Nosotros hemos analizado y hemos determinado que el sujeto era nosotros. ¿Está bien? Pero en esta segunda oración, el sujeto sí está, tú lo estás viendo ahí, el trabajo. Ese es el sujeto de la oración. Como el sujeto está, por lógica, ¿no? Obviamente la expresión que continúa, que a la vez inicia con la preposición que, sería una preposición subordinada adjetiva. Su mismo nombre lo dice, adjetiva, porque manifiesta una cualidad de ese sujeto al que está acompañando. ¿Me entiendes? ¿Se entiende esta parte? ¿Ya? Si entendiste, voy a preguntar, a ver. Si más o menos puedes guiarte con estas oraciones, a ver, Fiorella, que te veo con carita de asustada. Dime, por favor, una oración en donde se evidencie una proposición subordinada sustantiva. A ver. Eh, ya lo hago parecido, si no. Creo que eh, creo que no tienes actividades por hacer, porque no menciona al sujeto, sí. Ya, Creo que no tienes actividades, o, ¿no? ya, muy bien. Creo que no tienes actividades por hacer. Perfecto. Que no tienes actividades, ¿a quién se refiere? Mm, pues a una persona, sí, Ya. En este a caso, él, ¿no? segunda A él. persona, tú, ¿no? Ya. Como decir, creo que tú no tienes, ya, perfecto, ahí está. Creo que no tienes actividades por hacer. Obviamente, esa expresión alude a una segunda persona, ¿no? Él o ella, pero en segunda persona. Perfecto, se refiere a un sujeto. Por lo tanto, como se refiere a un sujeto, al nombre de una persona, ¿de acuerdo? Proposición subordinada sustantiva. Muy bien. Ahora, trata de esa misma oración, ¿de acuerdo? Cambiarlo a una adjetiva. Eh, mm, O de repente otra, no hay problema. Acaban de dejar actividades que tendré que hacer, que tendré que Bien, realizar. ¿Ok? exacto, muy bien. Acaban de dejar actividades que tendría. Perfecto. Mi sujeto principal, mi palabra principal es actividades. Que tendré que hacer ya es una, en este caso, característica que desprende de esa palabra actividades. Por lo tanto, al ser encabezado también por la palabra que, entonces lo voy a señalar como una proposición subordinada adjetiva. Muy bien, Fiorella. Excelente. A ver, vamos a ver, Rubén, que también estás con cara de asustado, como diciendo, ¿ah? Rubén, a ver, tú mismo eres. Dime, por favor, una oración en donde se evidencie una proposición subordinada sustantiva. Salud, Mercedes. Gracias, Miss. A ver, Rubén. Ah, tengo la mente en blanco. Piensa, piensa.
De seguro que no está tan ocupado. Ya. De seguro que no está tan ocupado. Muy bien, que no está tan ocupado. Esa expresión, ¿a quién se supone alude? ¿A quién? ¿A un sujeto? ¿Sí o no? Hola. Oli. Oli. Rubén. Estoy esperando tu respuesta. Creí que no me decía a mí. A ti te digo. Ya. Esa oración que tú has mencionado está bien, pero la pregunta es, la expresión que tú has dicho justamente, ¿a quién refiere? A un sujeto, pues. A un sujeto que, igual que la oración de Fiorella, está también en segunda persona, ¿no? Que no está tan ocupado. En este caso, ocupado ya me indica que es un él. ¿Está bien? Segunda persona. Muy bien. Por lo tanto, como la expresión refiere justamente a un sujeto, ¿está bien? En el particular, pues es una preposición subordinada sustantiva. ¿De acuerdo? Entonces ya creo que te has dado cuenta que es fácil identificar la diferencia entre una sustantiva y una adjetiva. Únicamente recordar que las sustantivas, la expresión sustantiva hace referencia a un sujeto que no ha sido mencionado explícitamente en la oración, mientras que las adjetivas está el sujeto, ¿no? Está ahí el sujeto, lo puedes ver. Sin embargo, esta adjetiva va a señalar una cualidad de ese sujeto. Desprende una cualidad, desprende una característica. Justamente por ser característica es que se le llama proposición subordinada adjetiva. ¿Está bien? Listo, pasamos aquí al siguiente. A ver, aquí dice, las oraciones unidas no son iguales sintácticamente. Obviamente no, porque hay diferentes tipos de palabras y también el orden puede ser distinto. Hay una oración principal y hay otra dependiente o subordinada. Como tú te has dado cuenta aquí, por ejemplo, que no tenemos posibilidades viene a ser la expresión que en este caso se anexa, ¿está bien? Que desprende de una anterior. Igual que acá en las adjetivas también, la proposición desprende de otro enunciado anterior. Por eso te dice, hay una proposición, hay una oración principal y la otra, la que resta, la que tú analizas, viene a ser la subordinada, que puede ser sustantiva, que puede ser adjetiva o también adverbial. ¿Está bien? ¿Listo? Ahora, la oración subordinada es dependiente por tener una función sintáctica dentro del sujeto o predicado de la oración principal. ¿De acuerdo? Los tipos, ya lo mencionamos, sustantivas o también llamados completivas, las adjetivas o también llamadas relativas o relativo, adverbiales o también llamados circunstanciales, aquí faltó la N, ¿está bien? Tenemos entonces esos tres. Ya estamos viendo en marco general las dos primeras, las sustantivas y las adjetivas. Ahora, aquí por ejemplo hay un pequeño esquema donde dice las sustantivas funcionan sintácticamente como un sustantivo. Ajá, sustantivo, propio, porque hace referencia a un sujeto. Me gusta que vengas pronto. Me dijo que no vendría, que vengas pronto, que no vendría. Obviamente refiere a una persona. Sustantivo propio. Adverbiales, su mismo nombre lo dice, funcionan sintácticamente como un adverbio. Tú debes recordar los adverbios. Adverbios de modo, adverbios de lugar, adverbios de tiempo, ¿de acuerdo? De compañía. Entonces, esos tipos de adverbios se pueden evidenciar también a través de una expresión dada en la oración. Aquí dice, lo hice cuando me dijiste. ¿Cuándo me dijiste? ¿Cuándo?
¿Cuándo? Ah, ¿cuándo? ¿Qué refiere cuándo? ¿Cuándo es? ¿Cuándo? Tiempo. Tiempo, ajá. Me indica una acción de tiempo. Lo hice cuando me dijiste, Miss, acá no se evidencia un qué. No. Aquí no se evidencia un qué. Sino que la expresión en sí, obviamente la expresión refiere a un adverbio, en este caso de tiempo. ¿Por qué digo expresión? Porque obviamente no es una sola palabra. Es más de una palabra. Aquí, por ejemplo, son 3 palabras. 3 palabras que refieren a un adverbio de tiempo. En el siguiente caso dice, lo coloqué donde me indicaste. También son 3 palabras. Y este donde me indicaste hace referencia a un adverbio de qué tipo. ¿Dónde? Adverbio de Lugar. lugar. Excelente, muy bien. Y este último, las adjetivas, ya creo que lo has identificado. Funcionan sintácticamente como un adjetivo. Perfecto. Mi sujeto, mi sustantivo principal ya fue mencionado. Ahora la expresión que sucede o que continúa refiere a una característica de ese sujeto principal. ¿Está bien? Aquí dice, el jersey que me compré ayer se estropeó. Ajá. Jersey viene a ser mi sustantivo, el principal, el sujeto. La expresión que sucede, que continúa, obviamente refiere a una característica. Por lo tanto, vendría a ser mi proposición subordinada adjetiva. ¿Qué pasa con la siguiente oración? Los alumnos que estudian aprobarán. ¿Está bien? Los alumnos que estudian aprobarán. Ah, ya. Sujeto está, alumnos, muy bien, que estudian. Un complemento, una característica, obviamente proposición subordinada adjetiva. Si yo quisiera cambiar, por ejemplo, esta última oración a sustantiva, los alumnos que estudian aprobarán, ¿cómo lo podría cambiar? Mira, esta oración que está en preposición adjetiva, la quiero cambiar a sustantiva. ¿Se puede hacer, ah? ¿Cómo lo hago? Luisa, activa tu cámara. Rodrigo, activa tu cámara. Y Matías, activa tu cámara. Estudiaron los que Digo. aprobarán. No, aprobarán los que estudiaron. ¿Algo así? Ajá. Los que estudiaron aprobarán. Muy bien. Los que estudiaron. Obviamente, esa expresión, los que estudiaron, refiere a un sujeto que no está mencionado explícitamente en la oración. Por lo tanto, es una sustantiva. ¿De acuerdo? Bien, chicos, ¿hasta aquí se entendió? ¿Se entendió? Sí. Está más o menos difícil, fácil, confunde un poco. ¿Mm? ¿Se entiende? Ya, bien. A ver, aquí dice, vamos a partir de una oración simple para comprender los 3 tipos diferentes de oraciones compuestas. Ya, perfecto. El médico mayor me dijo ayer su diagnóstico. Muy bien, comienzo a analizar. Mayor, que tiene más edad. Ayer, cuando fui a la consulta, su diagnóstico, que estaba curado. Simplemente estoy convirtiendo en este caso, de una oración simple que me dan, agarro las palabras, algunas de ellas, y convierto. Y ya formo una oración compuesta. Mira, por ejemplo, con mayor obtuve la expresión que tiene más edad. Que tiene más edad. Ahora yo te pregunto, la expresión que tiene más edad sería adjetiva. Aquí lo está señalado. ¿Por qué, Miss? Porque ya está mencionado médico, pues. Ya está ahí médico, mira. En la oración ya está médico. Médico es mi sustantivo, es mi sujeto. Entonces, mayor, como yo le he cambiado otra expresión para que sea oración compuesta, me indica que es una subordinada adjetiva porque es una expresión que refiere a la palabra médico, que ya fue mencionada en la oración. ¿Está bien? Ahora, ayer, ¿qué me indica? ¿Me indica? ¿Me indica qué cosa? Tiempo. Tiempo, me indica tiempo. Ah, ya, me indica tiempo, puedo convertir. Muy bien, el médico que tiene más edad me dijo cuando fui a la consulta, ya, ahí está, ya cambié.
Únicamente he utilizado el cuando fui a la consulta, ya. Pero esas palabras me forman una expresión que en este caso me indica que es una subordinada adverbial, porque justamente se refiere a un tiempo. ¿Cuándo? A adverbio de tiempo. Por lo tanto, subordinada adverbial. ¿Está bien? Su diagnóstico, que estaba curado. También he convertido, ¿de acuerdo? Utilizando mi palabra que es el que, y lo he pasado a una proposición subordinada sustantiva. Cuando digo que estaba curado, obviamente refiero a una persona, ¿de acuerdo? Que estaba curado. En este caso, ¿a quién se refiere? Que estaba curado. ¿Quién estaba curado? El paciente, pues, ¿no? Claro, el paciente estaba curado, el paciente. Por lo tanto, paciente no se menciona, solamente dice el médico mayor me dijo ayer su diagnóstico, me dijo. O sea, el sujeto eres tú, en este caso, que cumples el rol de paciente. Por lo tanto, esa expresión se señala como una subordinada sustantiva. Y obtengo al final, el médico que tiene más edad me dijo cuando fui a la consulta que estaba curado. Wow, Miss, entonces, ¿puedo utilizar las tres proposiciones en una misma oración? Claro, ahí está. Tú mismo ves ahí. Están las tres proposiciones, o sea, sustantivas, adjetivas y adverbiales, en una sola oración. No fue tan difícil, es únicamente analizar las palabras y convertir. Si te dan a ti una oración simple y te piden conviértelo a compuesta, analizo a ver qué palabra se relaciona mejor, voy ahí colocando. De tal manera que cada expresión finalmente va a cumplir una función de subordinada. Pero sí se puede hacer, ahí está, mira, nuevamente te digo, en una misma oración se han colocado las tres proposiciones subordinadas, los tres tipos. ¿Sí? Algo así también te voy a pedir que hagas tú. A ver qué tanto de repente puedes analizar las oraciones y puedes tú convertir oraciones simples a oraciones compuestas. En este caso, subordinadas. ¿Está bien? Mira, por acá tenemos las compuestas subordinadas sustantivas, clases de subordinadas sustantivas con el nexo que, porque ese es el que mayormente vas a tú encontrar y lo que te va a permitir a ti reconocer con facilidad que se trata de una subordinada sustantiva. Claro que también en las adjetivas está el qué, pero ya tú sabes cómo reconocer o cómo evidenciar la diferencia entre una y la otra. ¿Está bien? De sujeto, me disgusta que mientas tanto. Que mientas tanto. Ya. El nombre de alguien, ¿no? Un sujeto en particular. De atributo, la cosa está que arde. Atributo, también es otra función de sujeto. De complemento indirecto, a quien vino a recogerla, también refiere al nombre de una persona. Por quien tú sabes, también refiere al nombre de una persona. Sin que os canséis, perfecto, también refiere al nombre de una persona. Cuando dice sin que os canséis, obviamente está en otra lengua, pero finalmente la expresión refiere a una persona. Sin que tú te canses, algo así. Sin que tú. O sea, el nombre en este caso eres tú. ¿Está bien? Y por último, en que haya hecho un buen trabajo. ¿Quién hizo un buen trabajo? Tú. En todos los casos se cumple que refiere necesariamente a un sujeto, al nombre de una persona, sustantivo propio, ¿de acuerdo? O común de ser el caso, pero es el elemento principal de la oración. ¿Está bien? Y por acá tenemos los nexos de las proposiciones subordinadas adjetivas. En la mayoría de casos vamos a encontrar el qué, pero también hay otros más. Tenemos aquí el qué, quién, cuál, determinante relativo cuyo, adverbio relativo dónde, cómo, cuándo, cuánto. Por ahí que se asemeja un poco a las adverbiales, pero recuerda que las adverbiales sí o sí refieren a adverbios. Adverbios. En cambio, estas adjetivas son características. No confundir, por favor. Características del sujeto principal de tu oración. ¿Está bien? Aquí dice Andrés, que viene luego, ha llamado. Muy bien, que viene luego es una característica de Andrés, mi sujeto principal. Ese es el coche cuya rueda se pinchó. Muy bien, no utilicé el que, solamente he usado el cuya, pero al final, cuya rueda se pinchó, obviamente me expresa una característica del término coche, que es el término principal, en este caso. Y por aquí tenemos, recuerdo el día cuando te conocí. Día.
es mi sujeto, es mi sustantivo principal. Perfecto. Cuando te conocí, refiere a una característica de ese elemento principal día. ¿Está bien? En ninguno de estos casos se evidencia adverbio, por si acaso. Aunque esté el cuándo y todo eso, no es adverbio, no refiere a adverbio. Refiere a una característica. Por lo tanto, es adjetiva. ¿Está bien? Y por acá, ya esta es la última diapositiva, tenemos a las adverbiales. Ya tú sabes reconocer las adverbiales, más específicamente lo he colocado aquí, cumplen la función de adverbio, contestan, las preguntas cuándo, cómo, dónde, por cuánto, tiempo, porque justamente son los tipos de adverbios. ¿Cuándo? Adverbio de tiempo. ¿Cómo? 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 Ajá, modo. 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 ¿Dónde? Lugar. ¿Por cuánto? Cantidad. ¿Por cuánto tiempo? ¿Para qué propósito? ¿Para qué propósito? Adverbio de finalidad. También. Entonces, cada vez que tú encuentres ese tipo de expresiones o que te indican esas relaciones en este caso, ya tú sabes que se trata de adverbios. ¿Está bien? Y ya más fácil lo puedes identificar. Aquí dice, el curso estudiará mucho cuando la profe les ponga pruebas. Muy bien. En vez de esta oración podremos sustituir un adverbio como mañana. ¿De acuerdo? Toda esta oración subordinada funciona como un sintagma verbial, ya que modifica el verbo y contesta cuándo. Y además porque justamente el cuándo está encabezando la expresión. Inicia la expresión propiamente subordinada adverbial. ¿Está bien? Simplemente yo he analizado y me he dado cuenta al final que la expresión refiere a un adverbio específico. Por lo tanto, como refiere a un adverbio, la expresión va a ser una proposición subordinada adverbial. ¿Está bien? Por favor, chicos, estas diapositivas están subidas en el Cubicol, en la parte de la clase en vivo, pero lo voy a colocar ahora en la parte de actividad, para que tú, por favor, me copies los contenidos en tu cuaderno. ¿Está bien? Así como se indica aquí, así tú también cópialo, ¿ya? No es mucha la teoría, es, digamos, concisa, está bien resumida, así que por favor cópialo y de paso así vas rememorando lo que ahora te he explicado y espero que me hayas entendido. Nos volvemos a conectar, por favor, para trabajar ahora sí la parte práctica. La parte práctica, te voy diciendo, lo vas a hacer tú. ¿Está bien? Conforme los ejemplos que hemos visto en las diapositivas, ya tú sabes que le va a analizar. Ahora mismo nada más las oraciones, los diferentes tipos, qué palabras te pueden permitir identificar, etc. Ahora tú mismo lo vas a trabajar en tu cuaderno. Ya de ahí, bueno, consultaré si desean trabajarlo en grupos o si no de forma individual. ¿Ya? Vamos, chicos. Volvemos a ingresar entonces al mismo enlace de Cubicol, por favor. Para finalizar, obviamente la actividad es con nota. ¿Está bien? ¿Listo? Ingresen, por favor, ahí mismo el enlace.